Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, la semana pasada hablamos sobre el conflicto de Afganistán y explicamos cómo en este territorio, y de hecho sin salida al mar, está compuesto por grupos humanos con características muy distintas, religiosas, étnicas, de lenguaje, y esto resulta que haya una población que le falta cohesión para adherirse a la lucha por la misma causa país. Hablamos del conflicto interno y de la actuación de los Estados Unidos y los países de la comunidad internacional, de la OTAN, que han actuado en el territorio. Hoy queremos concentrarnos en las repercusiones de este conflicto y algunas nuevas informaciones que se han manejado. Inocencio García y Ariel Gotró nos acompañan en la continuación de este programa de la semana pasada. Bienvenidos, Ariel, Inocencio. Buenos días de nuevo y Buenos gracias, días. Mónica. Este tema nos tiene atrapados, conociendo lo que es una realidad para muchos antes de esto desconocida. De hecho, todavía hay muchas personas que no conocen la realidad de un país formado, como decíamos la semana pasada, con una topografía que los aísla y acentúa todas estas divisiones de estas etnias, de pastunes, de tayikos, etcétera. Y, y hace que esto sea muy difícil de manejar. Hablábamos en el camerino, Ariel y yo, antes de tu llegar, Inocencio, cómo la comunidad internacional se retiró sin ninguna solución, quizás incluso pudiéramos decir que lo dejó todo peor porque los talibanes volvieron a tomar el poder. Y también mencionábamos a colación de estas migraciones haitianas, como en Haití también se retiraron y todo quedó igual o peor. De manera que esto, la comunidad internacional debe tener más claros los objetivos cuando entra a un país para que al salir no quede todo igual después de haber perdido vidas y dinero. En el caso de Afganistán, ha pasado algo nuevo en cuanto a la organización del gobierno talibán. Sí he escuchado en las noticias, Ariel, que se siguen definiendo como radicales el gobierno de los talibanes, que hay dudas entre si va a ser un gobierno menos apegado a estas normas, con una religión, con la sharia tan marcada, o sea, el libro religioso de ellos que rige lo que es todo el acontecer nacional en cuanto a qué ha pasado nuevo y pues nos vamos a las repercusiones y a cómo se manejará la economía de este país, Ariel. Bien, muchas gracias de nuevo, Mónica, por la invitación. Ciertamente, en los últimos tiempos, el régimen de talibanes se ha concentrado en lo que es la organización interna. Yo creo que ellos han entendido muy bien que para tener control de un territorio, de un país, necesitan una buena organización a nivel político. Necesitan no solamente tener un gobierno cohesionado y centralizado, sino llegar a todas las áreas, a todos los rincones del país. No solamente concentrarse en los grandes centros urbanos, sino tener el control efectivo del territorio. Ellos tienen ese reto por delante, a lo interno. Yo entiendo que esa es su prioridad por el momento. Además de la seguridad, organizar a lo interno el aparato productivo, tener control efectivo de esas fuentes de ingresos que serán muy importantes en los próximos años, porque es un país que se encuentra ahora mismo descapitalizado. Toda la ayuda internacional se ha ido así con las fuerzas de ocupación, que eran lo que realmente sostenían esa economía. Más del 80% de sus ingresos provenían de esas donaciones. Estamos hablando de un país que ahora mismo tiene las arcas vacías, que se encuentra ante un reto, ante muchos retos de orden socioeconómico, con una población que ronda el 55% de pobres, o sea, de pobres en un país pobre, más del 55%. Estamos hablando de un drama socioeconómico donde también el 30% de su población se encuentra desempleada. O sea, si mezclamos todos estos factores, más una población joven, más un Estado débil, un Estado prácticamente en riesgo de caer de nuevo en un abismo,
nos encontramos con un cóctel ahí de elementos que pueden desestabilizar en el futuro próximo si el régimen que ahora mismo tiene control, que son los talibanes, no se empeñan en organizarse primero políticamente y luego organizar todo lo que es el esquema económico y el modelo económico que ellos van a querer explotar en el futuro. En días pasados hablamos en parte de ese modelo económico, de que si sería la minería, que la agricultura, que la industria, que una combinación de varios factores. Es interesante ver cómo los talibanes, que son ya es una realidad, ¿no? O sea, no todos lo sabemos, son una realidad ya política en ese país, cómo ellos organizan y estructuran esa economía, que necesariamente deberá cambiar, no puede ser la misma, o sea, no podrá estar basada digamos, en los rubros que tienen ahora mismo, que el opio, etcétera. Porque te iba a preguntar mientras hablabas, Ariel, realmente la noticia que tenemos es que por esos rubros a que tú te refieres, que son ilegales, como el opio, como también la minería ilegal, que habría que ver cómo eso se legaliza, y como esos peajes que ellos cobraban entre ciudad y ciudad, ellos manejaban mucho dinero, porque no es que no lo manejaban, y se usaban en armamento y en cuestiones bélicas. Pero no sé qué tan rápido, como tú has explicado, dentro de un país que no va a recibir estas entradas, que era lo que corría en el gobierno, cómo van a hacerse sin esto y sin estos rubros ilegales. No sé cómo podría pasar. Y se añade a esto que todos, tengo entendido que el gran porcentaje, el 90% de las personas que manejaban el Estado han salido del país. Entonces, ¿quiénes van a hacer esto? Exacto, digamos, los técnicos, los intelectuales, los profesionales, muchos de ellos se han visto desplazados y los talibanes pueden ser muy buenos guerreros. Y bueno, tener mucha cohesión, pero van a necesitar, obviamente, ese capital humano que es importante para construir una nación. Fortalecer también las instituciones que sean también un ente de pesos y contrapesos, que haya una justicia independiente, unas instituciones que garanticen que ese crecimiento económico sea una realidad. O sea, porque no es solamente tener los recursos, sino establecer las bases para que se puedan explotar esos recursos, las personas puedan capacitarse, puedan estudiar, las mujeres puedan ser incluidas en la fuerza de trabajo, porque imagínense ustedes que la mitad de la población quede excluida, de 30 millones, la mitad quede excluida, con una población que es muy joven, que probablemente ahora tenga que forjarse, prepararse, capacitarse, y en 5 o 6 años por ahí es que puedan tener una buena masa profesional. Entonces van a necesitar todos estos elementos para ellos poder dar el paso que necesitan en su economía. Economía de Afganistán, como tú dices, muy intensiva en recursos naturales. Es importante que a eso se le dé un nuevo énfasis, que esa minería se regularice, pase de ser minería ilegal, que también es de bajo alcance, por decirlo así, a que lleguen las compañías extranjeras, las multinacionales, que puedan explotar a gran escala esos recursos. Y para eso también necesitan tener una buena base profesional. Y legislativa también, interna, para que las inversiones extranjeras puedan entrar a lo que es el país. Entonces, yo le pregunto a Inocencio García. Inocencio, Ariel ha esbozado un panorama de la actualidad y se ha visto que se necesita lo que es un gobierno, vamos a decir, equilibrado. ¿Pudieran desarrollar los talibanes en esta nueva etapa del país un gobierno equilibrado en cuanto a los planteamientos religiosos y de gobernanza? O sea, no solo será basado en los principios islámicos, sino en lo que es un buen manejo del país. Porque
esa no es la esencia de los talibanes. Entonces eso es lo que me preocupa. Eh, bueno, dar los buenos días, Mónica, al público televidente también, y a ti, a Ariel. Bueno, el hecho es el siguiente. Yo creo que lo que tiene que ver con la ideología religiosa de los talibanes, a la vez de que es su fuerte es su debilidad en este contexto. Porque ahí hay varios órdenes, ¿no?, de dificultades. Uno, ya Ariel se ha referido, que es el que tiene que ver, y tú lo has hecho también, que es el que tiene que ver con el tema territorial, ¿no? Es decir, si uno ve no solamente la parte territorial de Afganistán, sino que ve la parte cultural, uno llega a la conclusión que ese es un país balcanizado, ¿no? Claro. Es decir, Fragmentado. por lo que también decía Ariel. Entonces, tú tienes a un poco más de 3 millones de habitantes en Kabul, es decir, está concentrado en la ciudad. Y entonces en las demás, en el norte, 303.000 y así sucesivamente. Del otro lado, en el sur, 212.000. Es decir, que todo está concentrado en Kabul. Ese es un primer orden de dificultades. Yo creo que otro orden de dificultades, y Ariel se ha referido a eso, es el relacionado con que tú no puedes hablar de desarrollo si tú no incorporas a las mujeres, ¿no? Es decir, en ninguna parte del mundo, no solamente los talibanes, sino incorpora a las mujeres, pero además otro aspecto desde el punto de vista, ¿no?, de la estructura etaria. Si tú no incorporas a la juventud, y resulta que no solamente en Afganistán, sino que en todo el mundo musulmán hay, en otros más, es una estructura demográfica de personas jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, tú tendrás también otro orden de problemas. ¿Cuál es el otro orden de problemas que tiene el régimen talibán? Es el hecho de que se señala, pues, de parte de Occidente, que hay connivencia entre Talibán y el Estado Islámico, ¿no? Y particularmente el ISIS-K, que hay una rama afgana, ¿no?, que dicen que fue el que hizo el atentado donde murieron más de 70 o 90 personas, y entre eso una dominicana, ¿no?, militar del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, entonces ese es otro orden de problemas. Y el otro orden de problemas que yo veo es el hecho de que de la geopolítica que se está jugando y que se va a jugar ahí, ¿no? Porque yéndonos al aspecto económico, conté más o menos 12 minerales de posición de un orden estratégico importante en este momento, entre ellos uno que se llama el Novio, que es el de construir satélites, ¿no?, hacia el espacio, ¿no? Pero además hay otro aparte que son 17 elementos químicos poco conocidos en estado puro, que no se conocen, ¿no? Entonces, eso significa que ahí va a haber, como decíamos en el programa anterior, un orden de tensiones geopolíticas, porque a pesar de que Occidente y Estados Unidos particularmente se ha retirado de esa zona y se está concentrando en Indo-Pacífico, y ahora hay unas terribles tensiones intraoccidentales, en el caso de Francia con Estados Unidos y Australia, por el acuerdo a que Francia acusa, de manera con términos diplomáticos muy duros, a Australia y a Estados Unidos, al grado de que el presidente Macron llamó a consultas a sus embajadores por primera vez en Estados Unidos y en Australia. Y se conoce eso como, por su acrónimo, ese acuerdo que es AUKUS, que es para dotar de sumergibles de propulsión nuclear a Australia. Entonces es un acuerdo entre Estados Unidos, Australia
y el Reino Unido con el propósito de contener a China, ¿no? Pero eso no quiere decir que el traslado de las mayores tensiones se vayan a Indo-Pacífico, sino que también en la medida, porque de todo modo Occidente no se retira de manera total de Centroasia, ¿no? De la zona. De la zona donde hay bastante peso tanto de Rusia como de China, ¿no? Y hay una serie de preocupaciones de China, de Afganistán, de Irán, de Pakistán y de Rusia, cada uno planteando sus preocupaciones con respecto a lo que ha ocurrido en Afganistán. Por ejemplo, en el caso de China es con los uigures, como hablábamos la vez anterior. En el caso de China es económico y de seguridad. En el caso de Rusia básicamente es de seguridad. En el caso de Pakistán es de seguridad y también económico, porque resulta que Pakistán quiere crear un puente terrestre para pasar sus productos y comerciar hacia el norte con los países que están al norte de Afganistán, ¿no? Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Es decir, que ahí puede haber un acuerdo entre Pakistán y Afganistán y los talibanes. Bueno, pero el hecho es que con lo que inclusive hay acumulado en términos históricos de 100 años, por un lado, de la invasión de Reino Unido, de Inglaterra en ese momento, y ahora estos 40 años de conflicto y estos últimos 20 años de conflicto, no es cierto que los talibán van a poder desarrollar, a menos que no se abran, no solo a China y a Rusia, sino a Occidente, porque ya, por ejemplo, tanto Alemania le congeló, por lo que decía Ariel, le congeló 300 millones de dólares en ayuda, y Estados Unidos le congeló reservas por 7 mil millones de dólares de 9 mil billones del Banco Central de Afganistán. Es decir, que el régimen talibán lo tiene difícil porque es que confluyen una serie de estos aspectos que hemos mencionado, de estos factores, que a ellos no les va a ser tan fácil gobernar, a menos que ellos, vamos a decir, flexibilicen, que no, me parece que no van a flexibilizar, porque el hecho de que solamente de 33 ministros haya solamente un tayico, claro, y un uzbeco, me parece fatal, lógicamente que lo que están indicando que no, el poder de los vencedores no se puede compartir con otros, ¿no? Y resulta que para ellos tener sostenibilidad y poder avanzar en la construcción más mínimamente, que no es fácil construir un Estado de esas bases tan complejas, ellos tendrían que flexibilizar lo que no se ve en el horizonte próximo, ¿no? Y tengo entendido que uno de los principales en el gobierno talibán es muy radical, que es uno de los principales que estuvo antes. Está Khalil Haqqani, de la red Haqqani, que inclusive dice que está conectado con el Estado Islámico. De manera que es decir, que es una situación muy compleja. Muy delicada. Bueno, Inocencio ha tocado puntos sumamente importantes. Y los llamo importantes porque nos sitúa en la región, en una región donde aparentemente Estados Unidos se ha replegado, se ha alejado, pero que no creo que pudiera dejar ser sostenido. Es una región muy rica, una región de muchos conflictos, pero al mismo tiempo Inocencio ha tocado el punto del AUKUS, es que se llama, el acuerdo AUKUS, del acuerdo de Francia. Entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Y Francia es que lo ha... Francia protesta porque Australia tenía un acuerdo de suministrar por 37 mil millones de dólares a sumergibles convencionales. Entonces, bueno, ahí hay una situación, y ya inclusive la Unión Europea le ha dado un apoyo
como bloque a Francia, Sí. porque inclusive Francia, a través de su ministro de Asuntos Extranjeros, ha señalado que es una puñalada por la espalda. Es decir, son términos diplomáticos. Esos sumergibles lo iba a suministrar Australia. No, Francia a Australia, mediante un acuerdo que tenían. Pero les responde el primer ministro australiano, Morrison, a Francia, diciendo que no es cierto que ellos no lo hayan informado, porque desde que entró el acuerdo, ellos dijeron que iba a depender del interés nacional de Australia, ¿no? Y entonces, bueno, se ha dado esta situación, pero el hecho es que Occidente, con ese acuerdo, se problematiza, ¿no? Es decir, parece que lo que ha ocurrido en Afganistán está representando lo que yo le podría llamar un disparador geopolítico, en el sentido de que está acelerando una serie de eventos de carácter geopolítico a nivel internacional. Exacto. Está tensionando la región Indochina para contener, eso es lo que se dice, que el AUKUS, el acuerdo, es para contener a China. Y quizás en el segundo segmento podamos hablar de la importancia estratégica de los microchips, que tienen que ver también con todo este tema geopolítico. Muy bien, excelente. Y también quiero mencionar, y ya hablaremos de esto en el segundo segmento, qué importancia tiene este tratado, este acuerdo, no sé qué ha sido, de China, que ha lanzado supuestamente para ser aplicado en septiembre, de ampliar lo que es el mar territorial de todo China, lo que ellos le llaman la lengua de vaca o el mar de los 9 puntos, creo que son, donde toma muchísimo más mar de lo que tiene actualmente, basado en que estos islotes los ha tomado y ha hecho ampliaciones, incluso hay aeropuertos bastante grandes ahí, o sea, para una isla. Y esto afecta a Singapur, a Vietnam, a Indonesia. China tiene tensiones en el mar meridional de China y en el mar del sur de China. Tiene conflictos con prácticamente las 14 naciones con las que tiene, o quizás no las 14, porque está Afganistán, están las de Centroasia, pero lo que tiene que ver con toda esa que está en el mar meridional de China, China tiene grandes tensiones, porque China inclusive de manera a una velocidad impresionante ha creado islotes artificiales. Exacto. Y ha instalado bases militares, ¿no? Y es decir, comenzando los problemas con Taiwán, que es su punto, su target ahora mismo. Sí. Además, también quisiera decir, vamos a ver si ponemos un mapa, de que hay que entender que este mar de China está compuesto por muchas islas y que no es tan fácil la penetración de los buques, de los navíos que llevan, por ejemplo, el petróleo y que llevan todo lo que es importaciones y exportaciones desde y hacia China. Entonces, por eso es que China se quiere apropiar de esta parte del mar, extendiendo sus aguas, lo que ellos llaman incluso aguas interiores, que no lo son. Las aguas territoriales, la zona contigua y la zona económica exclusiva. Porque es que eso es esencial para el comercio. No tanto para la explotación minera, sino para el comercio, para el trasiego de buques, incluso, lo que ellos le llaman el collar de perlas. Exacto, el collar de perlas. Unos intereses que confluyen, donde también hay otros países, la India también tiene interés, o sea, enormes. Ahí ciertamente el tema está en quién pudiera garantizar la seguridad y tener un control mínimo de la ruta. Incluso a China en este nuevo tratado, no sé cómo se le llama, en realidad no sé qué es, ha dicho, lo que ha propuesto es que todo buque o navío que entre a este mar de China debe ser informado antes a ellos, incluso
ha insinuado que debería de tener un capitán chino, o sea, lo que se le llama un, ¿cómo se llama? Sí, es decir, Lo que se monta en el barco cuando entran a puerto. es una inspección Sí, marítima sí, pero ahora se me olvidó que el ellos han término. dispuesto ya Exacto. para cualquier, inclusive incluyendo Estados Unidos. Exactamente, ¿no? e incluso si es un buque de guerra, imagínense. O sea, entonces lo que me refiero es cómo Afganistán, como ustedes muy bien han señalado, ha venido a potenciar todo este conflicto. Un disparador. Un disparador. Y entonces ha enfrentado aún más de lo que son los dos bandos. Estados Unidos por un lado, China, Rusia, la misma India y todos los que son satélites y potencias, vamos a decir, secundarias. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Ariel Gotró e Inocencio García nos acompañan hablando de Afganistán y de toda esta zona. Como hemos dicho, estos conflictos que se potencian con este problema de Afganistán, porque al los Estados Unidos dejar la zona, pues es como en cierto punto que ha perdido la batalla y los demás pueden tomar ventaja de esto. Ariel, ¿qué nos puedes decir y cómo será el desarrollo económico tanto de Afganistán como de la zona? Engarzado en lo que es la ruta de la seda, engarzado en lo que son estos nuevos acuerdos y con el poder que China está desarrollando y este nuevo acuerdo que ellos quieren imponer. Sí, bueno, gracias, Mónica. Ciertamente, como mencionó Inocencio y tú también, la salida de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos de Afganistán cierra un capítulo, o sea, cierra un paradigma, por decirlo así. 20 años de guerras, las llamadas guerras interminables, donde Estados Unidos baja lo que es la presencia en esa zona, por lo menos la presencia militar. Cuando ocurren este tipo de eventos, esos vacíos de poder y de influencia tienden a ser llenados por otras potencias. El vacío no es llenado solamente por los talibanes, sino que son aprovechados por otros agentes que tienen interés geopolítico, como venimos diciendo. En el caso de China, ciertamente ya ha tenido presencia o tiene una presencia importante en Afganistán desde hace una década o más de una década. Algunas empresas mineras, hablamos en días pasados del TAPI, del gasoducto que se planea que se construya en el territorio de Afganistán. Y creo que lo importante acá es... el TAPI es capital... Es capital de varios países internacional, chino y de otros capitales. Inclusive se habla de capitales de Estados Unidos también, para el TAPI. Entonces, lo importante acá es la seguridad. O sea, para las inversiones de gran escala es sumamente importante garantizar lo que es la seguridad, porque son inversiones que tardan años. O sea, desde que comienzan el primer Picasso hasta el clavo, el último que ponen, pueden pasar 20 años. Puede pasar una década. Sí. Porque entonces eso toma tiempo, toma recursos. Ningún país, por más fuerte que sea, ni China, ni Rusia, ni ninguno de esos países, se va a querer embarcar en ese tipo de empresas a menos que la seguridad no se le garantice. Ellos no van a proveer la seguridad porque eso implica ocupar el país. O sea, y de hecho, estos proyectos largos, como tú bien señalas, no hay garantía de qué va a pasar en 10 o 15 años en un lugar que es explosivo. Sí, que históricamente se han entrado todos estos actores. Entraron los rusos, terminaron mal. Entraron los americanos, terminaron mal. Entonces, ahora vienen los chinos, que tienen un interés real, le ha ido, creo que han tenido un éxito relativo, pero ellos tienen que tomar en cuenta la historia reciente para ver cómo
es que van ellos a entrar en ese mercado. O sea, tienen que ver el pasado antes de ellos entrarse de lleno, porque si no pueden salir muy mal parados, que es lo que le ha pasado a los otros. Entonces, me parece que van a ver primero todo el tema de seguridad, van a trabajar con los talibanes, con estas nuevas autoridades, el tema de seguridad, no solamente en los enclaves, es decir, donde están las inversiones de ellos, sino la seguridad de todo el territorio. Porque estos recursos van a pasar por varias provincias de Afganistán. Recordemos que Afganistán hace también frontera con China. O sea, Sí, para poder garantizar esa inversión y el trasiego de estos recursos y también la entrada de personal de ambos países, van a necesitar un mínimo de seguridad. Entonces, que tú hablabas también, el tema de la ruta de la seda. Ese ha sido también uno de los grandes problemas, por lo cual ellos no han podido insertar un país como Afganistán dentro de la ruta de la seda. Y han tenido que entonces cambiar todo su diseño y demás. Me parece que el gran reto por los próximos años va a ser la seguridad primero, y entonces luego el aumento de las inversiones. Que es proporcional a la seguridad. Exactamente. No puede estar primero las inversiones de ninguna sin manera. tener un mínimo de seguridad jurídica, política, también de seguridad personal. O sea que la seguridad depende de la disposición del Estado Islámico respecto primero a una seguridad jurídica, que es lo que primero debería de pasar. Y entonces yo pregunto también, y se lo pregunto a Inocencio, ¿cuál es el vínculo real, histórico y actual de lo que es el Estado Islámico y el gobierno talibán? Que eso también es una pregunta muy importante para lo que es la seguridad hoy en día. Bueno, es que el Estado Islámico nace en el 2015, cuando intervino en la guerra. Bueno, viene desde 2003, ¿no? Pero ya se formaliza en 2015. Empezaron con la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Y luego entonces ya se formalizan y hablan de califato, es decir, con una visión global de dominio del mundo musulmán a partir del 2015, fundamentalmente en Irak y Siria, ¿no? Que recuérdense que ellos dominaron amplios territorios tanto de Irak como de Siria. Inocencio, pero la idea del califato no es nueva. No, de los islámicos. Eso viene desde ellos la adoptan. Ellos adoptan, ¿no? El califato sería un gobierno del mundo musulmán, ¿no? Un gobierno donde todo esté bajo la ley de la Sharia o la Sharia, alguna vez está acentuado, que estaría bajo el dominio de ese califato, ¿no? Pero eso definitivamente no va a ser posible porque el mundo musulmán no es un bloque homogéneo, ¿no? El mundo musulmán hay más reformistas y modernizadores que terroristas, ¿no? Pues eso hay que decirlo, ¿no? Esos son pequeños grupos que han adoptado esa visión rigorista, ¿no? de la ley de la Sharia o la Sharia, pero es la parte minoritaria, ¿no? Pero con la fuerza que llevan, porque están dispuestos a explotarse. Porque están dispuestos a explotarse, porque entienden que hay una vida más allá de la muerte física que hay en la tierra. Pero el tema es esencial, lo que dijo Ariel hace unos minutos. El eje esencial será la seguridad. Es decir, si tú no tienes ni estabilidad política, no tienes seguridad, no es posible tener posibilidades de desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, las empresas chinas quieren inmediatamente participar en ese proceso de inversiones en Afganistán, pero ¿cuál es la observación? El tema de la seguridad. El tema de la seguridad va a ser esencial. Entonces, inclusive, pero
en el caso de Rusia y China, han acordado, para que veamos el tema de la seguridad, han acordado en ese caso, eso es reciente, en el caso de la toma de Afganistán, ya de manera total por parte de los talibán, y es que China y Rusia han llegado a un acuerdo para luchar contra el terrorismo, ¿no? Y para que veamos la importancia del tema de la seguridad, porque hay un elemento de carácter geoestratégico y de geoeconómico para China ahí. Y es que recuérdense que hablamos de que por ahí va a pasar la ruta de la seda, pero no es solo ruta de la seda, sino que para China es sumamente importante desde el punto de vista geoeconómico y geopolítico por el hecho de que pasar energéticos por esa zona le evitaría a China la dependencia de importación de petróleo por el estrecho de Malaca. Exactamente. Que es muy conflictivo. Que es muy conflictivo porque además hay unos islotes que están en el trayecto que aunque no hay una presencia india, pero pertenecen territorialmente a la soberanía de la India. Y como sabemos que hay problemas entre India y China, porque India inclusive China fue cercando con el collar de perlas a India, y entonces lo que ha hecho India es llegar a acuerdos con países que están cerca de China y le ha planteado la estrategia del collar de diamantes, ¿no? Entonces es decir, es una geopolítica bastante compleja la que hay ahí, pero para China es crucial y para Rusia también es crucial que haya estabilidad en Afganistán, y por el otro lado han llegado a un acuerdo para trabajar de manera conjunta China, Rusia, Afganistán e Irán, precisamente porque esos 4 países, lo que ha ocurrido en Afganistán tiene consecuencias directas sobre los temas fundamentalmente de seguridad, ¿no? Lo que ha ocurrido en Afganistán para China, Rusia, Pakistán e Irán. Tú has puesto de manifiesto, bueno, Ariel también, la importancia de este oleoducto. Y fíjense que lo más importante es, como han dicho los invitados, que independizaría a China de que sea solo el suministro de petróleo, de gas, etcétera, por el mar. Por el estrecho de Malaca. Por el estrecho de Malaca, que está entre Indonesia y la India. Sí, pero... es decir, la India tiene soberanía. Exacto, sobre este lugar. Y han estado en conflicto todo el tiempo. Sí, eso le daría también, sobre todo a China, un mayor nivel, por supuesto, de independencia energética, también una contingencia en caso de que, como lo conocemos ahora, haya algún tipo de evento, así como una pandemia, que pare todo lo que es el suministro y el trasiego de los buques y demás, que vía el gasoducto, el TAPI, garantizaría un flujo constante y hasta más rápido, porque es mucho más veloz el trasiego directo, seguro, pero también, y ahí volvemos al tema de la seguridad y la integridad del territorio, el control, de que los gasoductos son más susceptibles a los atentados que los mismos buques. Pero tú no crees entonces que China y esos países que se supone que no son muy pro a sancionar por derechos humanos y demás, le pongan mayor interés a los derechos humanos en Afganistán para preservar la paz y poder asegurar la estabilidad social y por ende económica? Sí, definitivamente se deben trabajar esos dos niveles, o sea, la seguridad y también los derechos humanos, sin menoscabo de las libertades civiles, aunque ahí hay una especie de
digamos, de doble, digamos, reto, porque tienen que garantizar, por un lado, la libertad, las libertades civiles, los derechos humanos, y por otro lado, la seguridad. O sea, Pero China que no hace eso. No, ni Rusia. Exacto, ni Rusia. ¿Tú crees que lo propiciaría en Afganistán porque le convenga económicamente? Sí. Yo entiendo que la respuesta la tendrán los talibanes, más bien. O sea, ellos ahora tienen la oportunidad de hacer las cosas mejor. No necesariamente perfecto, pero mejor que la vez anterior. Creo que han aprendido algunas lecciones de que deben ser más inclusivos, menos radicales. Es probablemente que sea así, ¿no? Es probable que sea así. ¿Hasta qué punto? No sabemos, pero deben tenerlo en cuenta, deben saber que necesitan incluir muchas personas, ganarse el favor de amplios segmentos de la población, no excluir personas que pueden aportar a lo que es el gobierno y la formación de ese Estado, porque si no van a alimentar grupos como el ISIK, otros radicales dentro del gobierno, los mismos opositores que se quedaron ahí en Afganistán. O sea, ellos necesitan configurar esa cohesión social respetando los derechos y las libertades y al mismo tiempo, entonces, trabajar el tema de seguridad. Son dos retos sumamente ambiciosos y complejos. y complejos. Sí, esa sería la palabra. Nos vamos a ir a la pausa y a mí me gustaría también que ustedes me hablaran un poco cómo Estados Unidos pudiera mantener la presencia en este lugar del mundo que, como hemos visto, desencadena muchísimos factores económicos, sociales, de poder. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Ariel Gotroa e Inocencio García nos acompañan y hablamos de Afganistán y todo lo que se deriva de esto. Decía en el segmento pasado, Inocencio, ¿cómo hará Estados Unidos para mantener su presencia en esta parte del mundo? Bueno, específicamente en Afganistán. Miren, si ustedes se dan cuenta, China ha lanzado, aparte, conjuntamente con la ruta de la seda, ha lanzado una estrategia con respecto a los países que van a estar incorporados en la ruta de la seda, el concepto de prosperidad compartida, ¿no? Y realmente parece que eso está ocurriendo porque se está verificando en África, se está verificando en países asiáticos, donde uno ve, por ejemplo, a ingenieros chinos entrenando a ingenieros, por ejemplo, de Camboya, en lo que tiene que ver en la construcción de trenes de alta velocidad, ¿no? Entonces eso es parte del concepto de prosperidad compartida. Esto quizás pudiese parecer que no tiene relación, pero sí tiene relación, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de CELAC, acaba de hacerle una propuesta tanto a Estados Unidos como a Canadá, que se conforme una especie de un organismo tal como lo ha hecho la Unión Europea, tipo Unión Europea, donde haya una integración económico-comercial de Canadá, Estados Unidos, con América Latina, pero siempre con respecto a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía, en el marco de esa asociación que propone el presidente López Obrador, que es una propuesta muy, muy pragmática, además de mucha visión. Entonces, si Estados Unidos, en vez de sanciones, porque hay inclusive ya estudios de academia que tienen que ver con las sanciones como instrumento de política internacional, si Estados Unidos, en vez de sanciones, desarrolla una estrategia, claro, está adaptada a la época, como la Alianza para el Progreso, ¿no?, que lanzó el presidente
John Fitzgerald Kennedy, bueno, pues Estados Unidos recuperaría mucho terreno en muchas partes del mundo, empezando por aquí, por esta región, ¿no? ¿Verdad? Que también, al igual que Centroasia, tiene ingentes recursos. Imaginémonos, por ejemplo, a Estados Unidos negociando, que queda a 90 millas de Miami, negociando con Cuba con las vacunas, ¿no? Claro. O Estados Unidos desarrollando una alianza estratégica con México, que es una gran potencia. No desarrollada, pero México es una potencia. Claro. Pero además, en el caso de Venezuela, que tiene las reservas petrolíferas más grandes del mundo probadas, ¿no? Es el primero del mundo que tiene las mayores reservas de petróleo y ya probadas. Entonces, otro mundo para nosotros en la región, para Estados Unidos, e inclusive todos los problemas de seguridad de Estados Unidos, ¿no? que con respecto a nuestra región y con respecto inclusive a esa región de Centroasia, pudiesen disminuirse en la medida en que, en vez de sanciones, que me parece a mí que no hacen daños, pero al final lo que está eso dañando a la economía internacional, porque en medio de la crisis pandémica, de toda esta ralentización de la economía internacional por el efecto que ha tenido la pandemia, bueno, pues entonces si a eso le agregamos las sanciones de Estado, que no solamente de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, por ejemplo, a Rusia, de Estados Unidos a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, etcétera. Entonces, lógicamente que China va a seguir de manera sigilosa en una estrategia que yo veo que es inteligente desde el punto de vista geoeconómico y geopolítico, por el hecho de que se está hablando de que yo invierto con mis intereses, no es de gratis, porque está la Realpolitik, ¿no? Claro. Pero que sin embargo, como dicen en África, bueno, ellos refiriéndose a los chinos, están invirtiendo en función de sus intereses, pero por lo menos están dejando infraestructura. ¿Qué es lo que debe hacer Estados Unidos? No solamente en Centroasia, sino aprovechando en nuestra región, que repito, es la región más desigual del mundo por los niveles de pobreza y de desigualdad, pero que además es una región rica en recursos naturales. Indudablemente. Y gracias a Dios nuestro país es uno de los que más ha crecido en la región en los últimos años. Así es. Ariel, el punto de vista migratorio, ¿cómo influye esto que ha pasado en Afganistán? Hemos visto que cuando tomó el gobierno talibán, vimos las gráficas lamentables de las personas colgadas, de hecho, del avión, y pues toda la migración que se ha producido en los países de alrededor. ¿Cómo se está manejando esto y cuáles son los elementos tácticos que se utilizarán para que los afganos se mantengan en su país? Sí, gracias, Mónica. Esta es otra cara del drama, ¿no? Que el elemento humano, subjetivo de toda esta crisis, que son las personas que han sido desplazadas, las personas que ahora se encuentran en condición de refugiados. Afganistán ya es uno de los países, me parece que el cuarto país a nivel mundial, ya con una cantidad importante de personas que van a caer como refugiados, en esa condición. Entonces estamos hablando de un drama que se va a intensificar en los próximos meses, en los próximos años. Las potencias de Occidente están acostumbradas a este tipo en los últimos tiempos han estado inclusive encarando crisis en Europa en el 2015, en Estados Unidos también en los últimos 5 o 6 años. De hecho, lo estamos viendo ahora también. Sí. Y bueno, eso en la región como tal hay algunas presiones. Ya hay países, por ejemplo, como Irán,
que han recibido un gran flujo de desplazados. Y estas personas se encuentran ante otro drama, porque llegan a estos países, el caso de Irán, por ejemplo, que los ubica en campamentos de refugiados, o sea, el trato no ha sido el mejor. Y bueno, la comunidad internacional, me parece, en este sentido, debe jugar un rol importante. Los organismos de Naciones Unidas, que tienen que ver con los temas de refugiados, de seguridad alimentaria, deben trabajar. Porque también es un drama para el que lo recibe, aunque no lo están haciendo de la mejor manera, pero también es un drama para el país que los recibe. Porque, por ejemplo, Irán, Irak, son países que tampoco tienen un promedio, serán países ricos, pero ricos sin explotar. O sea que es muy delicada esa situación. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Hacer un fondo común? ¿Qué se ha pensado sobre esto, Ariel? Mira, eso pudiera ser una buena idea, hacer una especie de fideicomiso, un fondo que pueda ayudar a los desplazados. Se ha hablado también de algunos países asumir algunas poblaciones. En Turquía, por ejemplo. Sí, eso en parte de lo que se ha hablado, porque hay muchas personas desplazadas a otros países, pero también dentro de Afganistán. O sea, hay desplazados a lo interno del país y también en otros países vecinos, con los cuales indefectiblemente va a haber que trabajar, va a haber que esforzarse, garantizarle un mínimo de derechos a estas personas. Ese reto también que tienen los talibanes, porque la mejor carta de presentación que ellos van a tener hacia Occidente y en los próximos años es la mejora en los derechos humanos. Si ellos pasan esa prueba, probable que tengan ayuda, cooperación internacional y otros fondos. Indudablemente, si ellos garantizan los derechos humanos, va a haber paz, y si hay paz se garantiza que haya inversión económica, porque es un país lleno de riquezas sin explotar y el dinero está, hay mucho dinero en el mundo, hay muchas inversiones, China, Rusia, Estados Unidos, la misma India, de manera que yo creo que si ellos son inteligentes y no se dejan nublar por la charia misma, por sus creencias religiosas, sí, pudieran tener éxito. Se nos acabó el tiempo. Excelente conclusión de este programa que comenzamos la semana pasada y quisimos brindarles a ustedes esta otra parte muy importante de esa realidad que se vive en Afganistán. Gracias a Ariel Gotró, gracias a Inocencio García y a ustedes, amigos, gracias por estar ahí sintonizando. No recuerde que puede ver este programa en YouTube CTXT RD. Y ahí están todos nuestros programas en nuestro canal. Los esperamos por allá. Suscríbase, ahí los tiene en pantalla y denos like. Nos vemos mañana.